Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Un día más ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería. Y hoy con un programa especial donde vamos a celebrar o vamos a recordar la importancia del día de nuestra ciudad, el 3 de junio. Y es que precisamente este año se cumplen 368 años de la independencia jurisdiccional del Ayuntamiento de Motril con respecto al corregimiento de Granada capital. Fueron unos años entre 1500 y el 1657 donde los conflictos entre ambas instituciones, Motril y Granada, fueron constantes. Los motrileños lucharon legalmente durante 150 años para conseguir su independencia municipal y poder regir por sí mismos los destinos de la entonces villa. Seguro que no fue nada fácil, ya que al final Felipe IV, en el año 1657, fue el que le concedió el título de ciudad y la independencia definitiva con respecto a Granada. Imagínense cómo lo celebraría ya Motril. Evidentemente no fue gratis, pero no viene mal recordar, precisamente en estas fechas, una larga historia, poco conocida en la actualidad, pero muy constante en la vida de los motrileños, precisamente de esos siglos. Hoy aquí, en la alquería, el día 3 de junio, día de la ciudad de Motril. Pues tal y como le decíamos hace tan solo unos instantes, hoy vamos a recordar la importancia de que los motrileños sigan recordando este día de la ciudad, el 3 de junio. Y qué mejor que hacerlo aquí en nuestra alquería, donde tenemos esos encuentros con Motril y sobre todo con su historia. Y cómo no, con don Manuel Domínguez, nuestro cronista oficial. Don Manuel, vaya años de lucha, vaya sufrimiento, como decíamos, no fue gratis, pero al final se concedió. Al final se consiguió. Es verdad que la historia de la independencia jurisdiccional de Motril con respecto a Granada es una larga historia que además es muy poco conocida. En el ámbito de la investigación histórica se ha hecho poco. Yo publiqué un trabajo con motivo del doctorado precisamente sobre ese tema, pero el pleito se conserva, está en la Chancillería en Granada, donde Motril pleiteó por conseguir esa independencia de su ayuntamiento con respecto a Granada. Originariamente, Motril como tal debió tener cierta dependencia en época musulmana con respecto a Salobreña. Es verdad que parece que estaba ya, que tenía en época musulmana, un cierto autogobierno, y en diciembre de 1489 Motril es conquistado por los reyes católicos, por el ejército de los cristianos, se incorpora a la corona de Castilla, poco tiempo, porque en 1499 de nuevo los musulmanes se levantan otra vez y lo vuelven otra vez a reconquistar, y hacen en septiembre de 1500 hacen ya unas definitivas capitulaciones donde los reyes católicos le dan autonomía, crean el concejo de Motril, es decir, el ayuntamiento de Motril cristiano, crean sus regidores, el puesto de alcalde mayor, de regidores, etcétera. Pero si eso lo hacían en septiembre, pocos días después, los mismos reyes católicos le dan la zona de la costa, es decir, Almuñécar, Salobreña, Motril y las Alpujarras al corregimiento granadino. Le donan a Granada toda la costa y las Alpujarras, con lo cual el corregidor de Granada es el corregidor de Motril. Y Motril pierde prácticamente en un mes, o en poco tiempo, unos pocos meses, pierde esa autonomía que se había firmado en el acuerdo de las capitulaciones de rendición de los musulmanes motrileños, definitivas con respecto a los cristianos. Es verdad que a partir de ahí, 1500, es el corregidor de Granada el que nombra los tenientes de corregidor de Motril y el que interviene o puede intervenir directamente sobre cualquier asunto de del control de la villa de Motril en aquella época. A los motrileños eso no les gusta absolutamente nada,
porque en esa época, lógicamente, el ayuntamiento quería tener su propia autonomía, los regidores querían, como decías tú bien antes, regir los destinos de la villa. Motril era una ciudad ya con cierto empaque. Podíamos hablar que en esa época pudiera tener Motril alrededor de 1.700, 800, 1.000 vecinos, 1.000 personas aproximadamente, 1.200 personas aproximadamente. Es una ciudad que en esa época su economía básicamente es agrícola, una época en que todavía existía el monocultivo, el policultivo musulmán. No era la caña de azúcar, que había caña de azúcar, pero no era la caña de azúcar el cultivo único de la Vega de Motril. Fundamentalmente la mayor producción de Motril seguramente está relacionada en esa época con la seda. La Vega de Motril estaba plantada muy rica en seda, en morera, de morales y tal. Y por supuesto habría un cultivo de viña importante también, viña de secano en el Magdalite, pero también de regadío en la Vega. Y Motril debió ser una ciudad con cierta riqueza, indudablemente en esa época. En 1493 su término municipal se va a deslindar, es decir, se va a separar de lo que es el término de Salobreña, se va a hacer el deslinde de los términos municipales de Motril y Salobreña, con lo cual a partir de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, Motril se crea como una entidad municipal con importancia. Pero el destino de la ciudad, desde el punto de vista político, administrativo, económico y tal, está en manos del corregidor de Granada, que es el que, por orden de los Reyes Católicos, es el corregidor de Motril. Claro, eso da lugar a enfrentamientos, porque cada vez que el corregidor de Granada nombraba un teniente de corregidor en Motril y venía a fiscalizar las cuentas del ayuntamiento de Motril, que éramos aficionados a fiscalizar las cuentas de los ayuntamientos que ellos controlaban, la pelea era constante. Algunas veces llegaron hasta las manos, prácticamente. Cada vez que mandaban que no les gustaban, los regidores motrileños a punto estaban de llegar hasta las manos. Y prácticamente desde 1500, 1510, el ayuntamiento de Motril, el concejo de Motril, los regidores de Motril, van a empezar a luchar desde el punto de vista legal, de pleitear en la Chancillería de Granada para conseguir la autonomía municipal de Motril. No fue un proceso corto, es decir, pelear contra Granada, Granada capital, la ciudad más importante del Reino de Granada, una de las ciudades más importantes de España, y con una extensión del corregimiento de Alpujarras, la costa, la provincia de Granada entera, prácticamente, más parte de la provincia de Málaga y de Almería, pues evidentemente luchar contra ese poder tan grande como era el corregimiento de Granada, pues era muy complicado. Es verdad que los pleitos se suceden, desde 1518 hay pleitos, 1519, 1520 y tantos, 23, 25, 1540, el ayuntamiento pleitea en Granada, pleitea en Madrid, pero difícilmente consigue casi nada, porque el poder del corregidor de Granada y de la ciudad de Granada es importantísimo, al lado de una pequeña villa que apenas tiene importancia en el conjunto de las ciudades del Reino de Granada. Lo podemos imaginar que estaba parte de Motril como ciudades importantes, estaba Almuñécar, que incluso era más grande que Motril. En la época estaba Baza, estaba Guadix, estaba Ronda, estaba la ciudad de Málaga, que pertenecían también al Reino de Granada, estaba Almería, es decir, ciudades importantes, con lo cual muy poco caso le harían a los de Motril en aquella época, pero nunca dejaron de destinar una parte del presupuesto municipal, del escaso presupuesto municipal y de los propios dineros de los regidores, digo dineros particulares de los regidores, para intentar mantener el pleito en la Chancillería de Granada con tal de a ver si conseguían al menos quitarse algunas de las presiones legales que el corregidor de Granada ejercía sobre Motril. Nos podemos imaginar que aquí los regidores, que eran todos motrileños, en época musulmana, en época después de la conquista musulmana, hubo regidores también musulmanes y tal, pues bueno, que viniera el corregidor de Granada y dijera, vamos a ver, ustedes aquí no mandan nada, quien mando soy yo,
y voy a nombrar a mi teniente de corregidor, que es fulanito de tal, que además no está relacionado con Motril, ni es de Motril, y viene de Granada y se coloca aquí, en el ayuntamiento, con lo cual aquello era, pues llegaban a tener enfrentamientos duros en el tema de... Y no hasta el siglo XVII, ¿no? Claro. En que en Motril se coge una hoja importante, incluso ya superando, como decías, a la propia Almuñécar. Es curioso, pero... Su crecimiento hace que tomemos un poco más de fuerza, ¿no? Es curioso, pero es verdad que después de esa donación del corregimiento de Motril y de Almuñécar, Salobreña y la Alpujarra, la reina doña Juana hace algunas concesiones a Motril. Hay una carta de 1510 donde le hace a Motril, le intenta que Motril vuelva a tener el mismo sistema que se había aprobado en la época de las capitulaciones, es decir, tuviera autonomía municipal. La carta está firmada por la reina, pero debió pasar que, como pasaba muy frecuentemente, muchas veces en aquella época, que se decía que se obedezca, pero no se cumpla. Y es verdad que aunque la reina hizo algunas cosas, otras cosas la reina importantes para el ayuntamiento de Motril, por ejemplo, aprobar que Motril estuviera exento de impuestos de alcabala. El impuesto de alcabala era el IVA de aquella época. Es decir, el IVA, que parece que es una cosa moderna, ya existía en el siglo XVI, principio del siglo XVI. Es decir, grababa un 10% de los productos de la venta cotidiana, de la vida cotidiana. Bueno, pues para intentar que Motril se pudiera poblar adecuadamente, viniera gente a vivir a Motril, porque a Motril la gente no le gustaba venir mucho. Por dos razones fundamentalmente, porque vivíamos cerca de la costa. En aquella época Motril era frontera de un África hostil, con lo cual pues no era un lugar muy agradable de venirse a vivir, y por otro lado porque era una zona militarizada. Capitanes de caballería, capitanes de infantería, etcétera, guarniciones, no sé cuánto y tal, y vivir junto a la gente de guerra de aquella época tampoco era muy agradable, ¿eh? Y además los vecinos de Motril tenían que estar armados y preparados para defender Motril en caso de ataque de los turcos, de los berberiscos o de lo que se presentara en aquella época. Por lo tanto, había que intentar, y eso lo hace la reina Juana, darle al ayuntamiento de Motril algunas facilidades, como por ejemplo esa exención de impuestos de alcabala, para procurar que la gente se viniera a vivir a Motril. Pero es verdad que Motril no empieza a ser poblado con regularidad, como bien decía, hasta el siglo XVII. Incluso Carlos V, en 1520 y en 1528, le da un impuesto para la fortificación de Motril, y para que Motril estuviera rodeado de murallas y se pudiera defender, porque era uno de los graves problemas que tenía, y de esa manera intentar que Motril también tuviera más habitantes, que los habitantes se sintieran protegidos y fuera de alguna manera un sitio donde pudiera venir la gente a vivir. Pero indudablemente no es hasta el siglo XVII cuando el aumento de la caña de azúcar, el aumento de las fábricas de azúcar, el aumento de la producción azucarera, hizo que Motril pegara un salto en la economía que fue tremendo, y es la época donde Motril pasa a tener pues una población importante y a ganar dinero y a aportar a la hacienda real una cantidad importantísima de ducados por la enorme producción azucarera en una época que el azúcar valía pues casi a precio de oro. Es decir, que indudablemente que Motril tuviera en esos años ese crecimiento enorme en el siglo XVII desde el punto de vista de la caña de azúcar y de la producción azucarera convierte a Motril en una zona más rica posiblemente de todo el reino de Granada. Una de las zonas más ricas de todo el reino de Granada. ¿Eso qué provoca? Pues que gente poderosa de Motril empezaran a pensar... Claro, y a coger peso y a pensar, bueno, ya está bien de que llevemos desde 1500 controlado por el Ayuntamiento de Granada. En 1640 consiguen que el corregidor la pueda visitar, Motril, pero no intervenir en las cuentas. Por eso digo que ahí se da el primer paso, ¿no? Claro, para imponer la independencia, ¿no? Con respecto a Granada. Y ¿no? al final, previo pago de su importe, porque en aquella época nada es gratis, incluso, fijaros, para el ayuntamiento tener dinero era fundamental tener impuestos.
Los impuestos en aquella época todos eran impuestos estatales, es decir, impuestos a la corona. Y la corona lo que hacía era venderlos. Es decir, el Ayuntamiento de Motril quería el impuesto de carga, el de correduría, el de la carne, el del pescado, cualquier cosa, entonces tenía que comprárselo al rey. Comprarle todos los impuestos más importantes al rey costaba 5.500 ducados. En 1614, el Ayuntamiento de Motril le compra a la corona los impuestos. Como no tienen un duro, lo que hacen es los propios regidores se hipotecan. Los regidores ponen de garantía, aún tuvieron que pedir un préstamo, ponen de garantía sus propios bienes, entre ellos Alonso de Contreras y Gonzalo Pacheco Delgadillo y tal, ponen sus propios bienes como garantía, y como no lo pagan, los embargan, que es muy curioso, ¿no? Pero el caso es que los propios regidores se hipotecaron para que el Ayuntamiento de Motril pudiera tener una carga impositiva. Algo había que hacer, es decir, el Ayuntamiento necesita dinero para arreglar las calles. En aquella época se arreglaban pocas calles, pero algo se hacía. Pero indudablemente. Y en ese momento el corregidor granadino ya no podía visitar nuestra localidad, lo único que ya podía hacer era nombrar el alcalde mayor, ¿no? Sí, nombrar el alcalde mayor, ya con eso tenía un poder importante, porque poner a la figura seguramente más importante del ayuntamiento, del concejo de aquella época, pues ya era un poder importante, pero algo hacen, ¿no? Es decir, que indudablemente consigue. Eso le costó también un esfuerzo económico importante. Y ya Felipe IV, en 1657, le da el título de ciudad. 3 de junio de 1657, el rey firma una primera carta, una primera cédula, donde se le da a la merced a Motril del título de ciudad, deja de ser villa para convertirse en ciudad y le da por fin la independencia municipal con respecto a Granada. Ya ni el corregidor de Granada puede nombrar nada, no puede venir a visitar la ciudad, no puede venir a fiscalizar las cuentas, no puede nombrar ningún representante suyo en el Ayuntamiento de Motril, y ya desde 1657 Motril tiene su propia autonomía municipal. No fue gratis, 20.000 ducados le costó al Ayuntamiento. También hubo que pagar los impuestos de medias natas y comprometerse a pagar anualmente una cantidad a la corona a cambio del título de ciudad. Pero como era una época donde Motril era una de las ciudades más ricas, tenían capacidad económica suficiente como para poder pagar eso, pues indudablemente se convirtió en una ciudad independiente. Le da también que pueda tener su propio corregidor y le da también la cédula que pueda tener su propio escudo y dosel, este que tenemos aquí, ese escudo sin la leyenda, pero ese escudo que lo hace Tomás de Aquino y Mercado, que es aquí ya lo tenemos como una torre, pero originalmente era una alcazaba, ¿no? Un poco recordando la alcazaba del Cerro, con una bandera roja, que era la bandera, el pendón de Motril, la bandera morada, que recordaba el que Carlos V se la había donado al Ayuntamiento de Motril por la ayuda que había prestado a Motril en la conquista de Orán. El caso es que a partir de esa época Motril crea su propio ayuntamiento sin injerencia. Es verdad que Granada se opuso, es verdad que Granada pleiteó contra Motril para que no se le diera el título de ciudad, para que no tuviera independencia económica, pero al final el rey aceptó la propuesta económica que los motrileños lo hicieron a cambio del título de ciudad, y se le concede el título de ciudad ese día del 3 de junio. ¿Había que pagar cada 15 años? Sí, cada 15 años se pagaban las medias natas, había que pagar impuestos de impuestos municipales. Es decir, el Estado en aquella época nunca renunció nunca, igual que en la actualidad, no renunció nunca a cobrar impuestos, que todo fuera local, ¿no? Es decir, los impuestos no eran todos locales, había una parte de rentas locales y otra parte de rentas nacionales, como ahora, ¿no? Una parte que recauda el ayuntamiento y otra parte que recauda el Estado, ¿no? El caso es que Motril tiene una importancia, se le concede un corregidor de capa y espada por primera vez. Es verdad que después se le quita porque el corregidor que nombran parece que era Ramírez de Vargas fue el primero, ¿no? El jefe del ejército de la guarnición militar parece que era duro, Ramón del Campo, y entonces lo que hace la corona es unificar el mando civil y el mando militar.
creando la figura del gobernador político y militar de Motril, que es la que se mantiene hasta el siglo XIX. Ese modelo se mantiene hasta el siglo XIX. Está claro. Además, otra cosa, es verdad que Motril también pelea por su categoría, hasta tal punto de que a mediados del siglo XVII es tan poderoso que es capaz de comprar Vélez Benaudalla, ¿no? Motril compra Vélez Benaudalla y Vélez Benaudalla Motril se crea el ayuntamiento como un señor feudal que tiene un señorío, que es el de Vélez Benaudalla y el de Lago, a pesar que el Lago había pleiteado Motril ya, porque decían que Lago no era de Vélez, que era de Motril, ¿no? Y habían pleiteado con ese tema de Lagos y Vélez, pero al final Motril también se queda con Vélez Benaudalla hasta el siglo XIX, con la ley de términos municipales, también se segrega Vélez de Motril, ¿no? Y se crea el término municipal de Vélez, el ayuntamiento de Vélez. Pero hasta el siglo XIX, Vélez era el ayuntamiento de Motril el que ponía los regidores de Vélez. Es decir, es una historia muy curiosa de una lucha que dura 150 años, que no es un plazo de tiempo corto, sino es un plazo de tiempo largo, donde los regidores, los poderosos de Motril, porque yo supongo que esto es, siempre la historia tiene sus versiones, ¿no? Seguramente sería la clase dominante la que le interesaba la independencia jurisdiccional de Motril, ¿no? Pues las clases populares seguramente no estaban muy enteradas de qué iba el tema, ¿no? Pero sí que es verdad que 150 años es una historia larga de una lucha constante por separar Motril de Granada. Quizá esa historia de lo mal que nos ha tratado Granada viene de esa época, ¿no? Posiblemente venga de esa época donde el ayuntamiento de Motril se sentía presionado por el corregidor y dominado por el corregidor granadino, que tenía un poder impresionante, ¿no? Y los 24 de Granada, que aquí vinieron caballeros 24, los caballeros 24 eran los regidores del ayuntamiento de Granada. Viniera a Motril, pues indudablemente pues, tenían gente con mucho poder. Y claro, esto se sentían los regidores motrileños como pisoteados en sus derechos, ¿no? Y llegaban a las manos, ¿eh? Hubo momentos en que se enganchaban, se iban a enganchar, sacaban las armas. Antes de ello habría que recordar, porque bueno, de todo esto hay lógicamente una gran documentación también de todo este paso, alcaides como Pedro de Plasencia, Miguel Carrillo, Miguel Pérez de Tudela, todos alcaides que eran nombrados por Granada, y que Pérez de Tudela, por ejemplo, pues no fue aceptado por Motril, no, hay una cantidad de enfrentamientos en la época de Pérez de Tudela importante. Quizás es verdad que ya había gente en Motril con mucho poder, ¿no? Y entonces, claro, pues, le molestaba que el corregidor de Granada pues nombrara a ellos le decía un advenedizo, ¿no? Decía, ahora viene uno de Granada y lo nombran teniente corregidor de Motril. Teniente corregidor es lo mismo que el corregidor de Granada, pero en Motril, ¿no? Y lo nombran teniente, y el corregidor de esa época tiene muchísimo poder, ¿no? Es decir, que indudablemente es el que decide. Todos los plenos tienen que ser aprobados, todos los acuerdos del ayuntamiento pueden ser aprobados por mayoría por los regidores, pero al final el voto de calidad, el que decide es siempre el del corregidor. Por lo tanto, el corregidor tiene un poder importantísimo. Y claro, les molestaba que ahora viniera alguien de Granada y nombrara a un corregidor de Motril. Precisamente, hablando de ayuntamiento, el primer ayuntamiento de Motril, el primer edificio cristiano y seguramente musulmán, el ayuntamiento musulmán también, estuvo en la calle Zapatero. Justo enfrente de Jardinillos, entrando sí, seguramente en la acera saliendo para los Jardinillos, en la acera de la derecha. Ahí estuvo el primer ayuntamiento de Motril, musulmán, y junto a la mezquita, esta mezquita mayor también estaba allí. Y ese ayuntamiento es el primer ayuntamiento que tienen los motrileños. Después, a mediados del siglo XVI, ese ayuntamiento debió estar en ruina y compran un solar a la familia Ágreda, que es donde estamos hoy, y edifican el primer ayuntamiento de Motril, este edificio del primer ayuntamiento que tenemos, pero en 1620 en el ayuntamiento se guardaba la pólvora
para los mosquetes y los cañones y esas cosas. Y hay un aviso de barcos enemigos que vienen de la costa, turcos que vienen a atacar Motril. Salieron todos a armarse rápidamente para ir a la playa a defender Motril, y uno de los regidores o de los soldados que había se le ocurrió abrir un barril de pólvora con una daga, debió darle a un clavo, la chispa, ¿no? Saltó una chispa y explotó el ayuntamiento. Y voló aquel ayuntamiento del siglo XVI. Este ya es este que tenemos hoy, que está reformado en los años 90, se hace lógicamente ya en el siglo XVII. Tardaron en construirlo 100 años, pero bueno, lo hicieron al final, ¿no? Y bueno, pues este es ocupa sí, el ya mismo, se lo trajeron a la parte más... el mismo sitio, ocupa el mismo sitio, ¿no? Es decir, que cuando derriban, cuando se van de la calle Zapatero, compran este solar, hacen ese ayuntamiento vuela en 1620, se quema, hay 80 y tantos muertos, el accidente más grande que hemos tenido en la historia de Motril, y después hacen este, de 1630, hacen este, que la obra termina en 1730, es decir, tardaron 100 años en terminar de hacer el ayuntamiento. Y ahora mismo estamos en la sala alta del Cabildo, está la sala del Cabildo, aquí se celebraron los plenos del ayuntamiento de Motril de la época. Hombre, está reformado, al menos se ha conservado la artesonado del techo, que es muy bueno. Estamos hablando del siglo XVII, lo que estamos viendo, y se hacían los plenos aquí. Este es el salón alto del Cabeste, en la sala del Cabildo del Ayuntamiento de Motril. Estamos hablando de la importancia del Día de la Ciudad, remontándonos, en este caso, a la transformación de un gobierno que viene de época musulmana a la cristiana. Ahí supongo que en ese impasse, lógicamente, ¿no?, con la invasión cristiana, habría un trauma, ¿no?, en cuanto a la forma de gobierno, ¿no?, porque imagino que los cristianos tendrían sistemas diferentes de gobierno, de administración, de todo. Muchas cosas las aprenderían de los musulmanes. Los musulmanes, que sabían de todo, lógicamente. Sí, también, indudablemente conocemos muy poco, pero eran los viejos honrados, y junto con el cadí los que hacían, el gobierno de la villa, ¿no?, del Motrail, se llama Motrail, se escribe Motrail, de aquella época. Era un gobierno, pues, de eso, de viejos honrados, gente con experiencia, con la figura del cadí como jefe administrativo. Y bueno, un poco la historia de los corregimientos viene de Castilla, es castellana. Lógicamente, cuando esta zona pasa a dominio castellano, se cambia la legislación del modelo musulmán al modelo castellano. Se impone la figura del regidor, que es el concejal de aquella época. Se impone la figura del alcaide mayor o alcalde mayor. Se impone la figura de los corregidores o de sus tenientes corregidores. Y ese es el modelo que perdura hasta que Motril, en el siglo XVII, a finales del XVII, por problemas de enfrentamiento entre militares, poder militar y poder civil, el Estado opta por crear la figura de gobernador político militar, que tuviera los dos poderes a la misma vez, que fuera jefe del ejército y jefe de la ciudad, del administrativo de la ciudad. Pues ahí creo que lo vamos a dejar, porque yo creo que una vez más esta historia, la historia de nuestra ciudad, nunca mejor dicho, nos hace ver, pues, una historia de pujanza, de convencimiento del propio motrileño de que tenía que luchar por lo suyo, incluso hipotecando sus propios bienes, convencidos de que teníamos que romper con Granada para tener un autogobierno. Y han pasado 368 años de aquel día. Un día que hace que los motrileños estemos tremendamente orgullosos de nuestra historia, con nuestros más y con nuestros menos, pero luchando en un claro crecimiento progresivo que nos lleva hoy en día a ser una grandísima ciudad. 3 de junio de 2025, en el que nos encontramos celebrando, como decimos, el día de nuestra ciudad. Don Manuel Domínguez, muchísimas gracias por darnos luz una vez más a esta gran historia que atesoramos. Hay muchos datos, evidentemente. Alguna vez ese famoso pleito, hay 2 pleitos que son interesantes. Y que desempolvaremos poco a poco. Es de el tema territorial con respecto a Salobreña y el pleito, el larguísimo pleito por esta autonomía que citabas también
de la historia. Pleito con Salobreña, con la Casa de los Bates por medio sí, también. Con la Casa de los Bates, a ver de quién era, a ver de Pataura. quién era, por Pataura, el río que se iba para allá. Que para acá. Y por supuesto ese pleito tan larguísimo también, de 150 años, de la autonomía del ayuntamiento. Y eso de comprar Vélez de Benauder. Y eso de comprar, que también es cosa. Al final nos engañaron. Nos costó más dinero de lo que parecía. Bueno. Seguro que mereció la pena al final. Gracias por estar con nosotros y felicidades a todos.